Toda la familia me llamó egoísta por no financiar el negocio de mi hermano. Hasta que descubrí que él pagaba fiestas secretas y les mostré la prueba en plena reunión. Cuando mi hermano vino a pedirme dinero, ya lo traía todo calculado. No fue una conversación casual ni un comentario suelto durante alguna visita familiar. Fue una jugada completa, medida al milímetro, con cena incluida y hasta presentación en PowerPoint que proyectó con su propio iPad en la sala de la casa de mamá. Como si estuviera en una fucking reunión de inversionistas de Wall Street. Lo peor es que toda la familia estaba ahí, mis padres, mis tíos, hasta los primos que nunca aparecen para nada pero que mágicamente se materializan cuando huelen oportunidad o plata ajena. Según él, estaba a punto de lanzar una empresa de eventos corporativos de alto perfil en Miami, con conexiones en Brickell y supuestos contactos con ejecutivos de empresas de tecnología que buscaban eventos privados, discretos y exclusivos. Todo sonaba tan adornado que parecía un guión de película barata de Netflix. Y claro, su gran problema, el pequeño detalle, era que necesitaba una inyección inicial de capital para arrancar, y ahí es donde entraba yo. Lo dijo con una sonrisa de esas que siempre me han dado ganas de reventarle la cara, confiada, condescendiente, como si ya supiera que todos iban a decirle que sí sin pensarlo dos veces. Y así fue. Antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca, mi madre dijo que estaba orgullosa de él, que por fin tenía una idea seria. Mi tía Marta le aplaudió como si hubiese ganado un fucking Grammy y mi papá preguntó cuánto necesitaba, dispuesto a sacar el cheque en ese momento. Cuando yo alcé la voz para decir que no pensaba poner ni un solo centavo, que algo me olía raro, que me parecía más una excusa para gastar a lo grande que una empresa seria, bueno, ahí fue cuando se armó la tormenta. Mi tía me llamó resentido y dijo que siempre he envidiado a mi hermano porque él tiene esa chispa para los negocios que a ti te falta. Mi madre me miró con una decepción que dolía más que cualquier insulto y me dijo que no podía creer que yo, con un trabajo estable y sin hijos que mantener, no fuera capaz de ayudar a la familia con algo tan importante. Mi padre no dijo mucho, solo murmuró que era una vergüenza mi actitud. Lo peor fue escuchar a mi propio hermano soltar una carcajada y decir que algunos no nacieron para apostar a nada, solo para sobrevivir. Esa frase se me quedó grabada como una maldita cicatriz. Porque no era la primera vez que intentaban pintarme como el aburrido, el amargado, el que no arriesga. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no solo querían burlarse, sino sacarme plata, ponerme a financiar una fantasía que olía a fraude desde la primera palabra. Esa noche salí de la casa con el estómago revuelto. Caminé por media hora antes de decidirme a volver al carro. Ni siquiera cené. Mientras todos celebraban la gran apuesta familiar, yo me tragaba la rabia con sabor a traición. Y sí, al principio dudé. Me pregunté si realmente estaba siendo egoísta, si quizá debía soltar el dinero y ya. Pero bastó una sola mirada a la historia reciente de mi hermano para recordarme que cada vez que ese tipo había pedido ayuda, terminaba haciendo todo lo contrario a lo que prometía. Autos lujosos rentados por semanas enteras para cerrar tratos, hoteles 5 estrellas para conocer inversionistas, gadgets nuevos para presentaciones importantes que terminaban perdidos, vendidos o regalados. El tipo era un profesional de las excusas, un artista del despilfarro. Y ahora, de repente, todos querían que confiara en él solo porque sonreía bonito con una copa de vino en la mano. En los días que siguieron, no solo me llovieron llamadas de mis tías y primos, sino que mi madre empezó a escribirme mensajes pasivo-agresivos donde me preguntaba si ya había reflexionado sobre mi falta de compromiso con la familia. Mi tía Leti incluso tuvo el descaro de decirme que si mi abuela viviera, estaría decepcionada de mí. ¿Decepcionada? Mi abuela, que fue la única que me enseñó a no fiarme de los bocones, seguro habría sido la primera en decirme que no le diera ni $1. Pero claro, la abuela ya no estaba, y todos aprovechaban su memoria para manipularme. Lo gracioso, y trágico, es que mientras me atacaban por no querer participar, yo ya tenía una idea clara: si ese negocio era tan prometedor como decían, podía probarlo sin mi plata. Pero si se caía en 2 meses como los proyectos anteriores, entonces yo no solo habría evitado una pérdida, sino que estaría en posición de exponer toda la mierda que estaban tratando de ocultar bajo palabras bonitas.
Así empezó todo. Como una cena cualquiera. Una más de esas donde los favores se disfrazan de unidad familiar y las lealtades se compran con chantaje emocional. Pero a diferencia de antes, esta vez me juré no quedarme callado. Esta vez no iba a mirar para otro lado mientras se jodían todos con los ojos bien abiertos. Esta vez iba a abrir la boca, pero en el momento exacto, con pruebas en la mano, y sin que nadie pudiera volver a llamarme egoísta sin tragarse sus propias palabras. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde aquella cena infernal, y aunque por fuera me mostraba tranquilo y hasta indiferente, por dentro iba acumulando una rabia callada que no me dejaba dormir bien. Me convertí en una especie de sombra para ellos, el pariente incómodo que dejó de asistir a las reuniones, que ignoraba los chats familiares, que no daba explicaciones. Me limité a seguir con mi rutina, pero cada vez que pensaba en la mirada altanera de mi hermano y en la hipocresía con la que todos lo aplaudieron mientras me destrozaban a mí por no soltar plata, me daban ganas de hacerlos tragar cada palabra. A diferencia de ellos, yo sí tenía memoria. No había olvidado los miles de dólares que mis padres le dieron hace 2 años para abrir un estudio de grabación que terminó siendo una excusa para comprarse una consola de DJ, meterle luces LED a su cuarto y organizar afters clandestinos con sus amigotes. Tampoco olvidé cómo mamá le pagó 3 meses de renta en un apartamento que nunca usó porque prefirió quedarse en casa de una chica con la que salía solo porque tenía piscina. Siempre fue igual. Siempre caían en su discurso de esta vez sí es en serio, y luego, cuando todo se iba al carajo, lo perdonaban como si fuera un niño travieso y no un adulto que se cagaba encima de sus propias promesas. Una noche, mientras tomaba una cerveza frente al computador, decidí que ya era hora de averiguar qué carajo estaba haciendo con el dinero de todos. No por curiosidad. No por rencor. Por justicia. Porque ya me había hartado de ser el villano de una historia escrita por un mentiroso profesional. Sabía que si quería pruebas concretas, no podía actuar a lo loco ni soltar acusaciones sin sustento. Así que empecé por lo más básico, revisar redes sociales. No las suyas directamente, porque él había aprendido a ocultar sus huellas. Pero sus amigos, esos idiotas no sabían borrar una historia ni aunque les pagaran. Descubrí, por ejemplo, que uno de sus compinches había subido un par de clips bailando en un salón enorme con vista a la bahía, rodeado de botellas carísimas, con luces profesionales y un logo brillante proyectado en la pared que decía Neon Executive Knicks. Otro subió una historia con una ubicación marcada en un salón de Coral Gables, donde se veía claramente una pista de baile y una barra llena de botellas de champagne, con meseros uniformados y un DJ en tarima. El detalle más asquerosamente revelador, ese DJ, era mi propio hermano. En una de las historias, se le veía de fondo, hablando con un grupo de tipos en traje mientras sostenía una copa. El tipo que decía estar organizando eventos para empresas serias estaba, en realidad, organizando fiestas privadas donde los únicos clientes eran gente con demasiada plata. Demasiadas ganas de descontrolarse y cero intención de cerrar contratos de negocios. Lo que más me jodió fue que las fechas coincidían con las reuniones donde se suponía que estaba reuniéndose con inversionistas. Era tan evidente que ni siquiera hacía el esfuerzo de esconderlo bien. Usaba el dinero familiar para alquilar salones, contratar personal y montar tremendas jodas nocturnas. Y lo vendía como networking empresarial. Un par de días después, hablé con un amigo de la universidad que trabaja en una firma contable. Le conté todo con detalle, sin tapujos, y le pregunté si había forma de rastrear algún tipo de comprobante o recibo público que mi hermano hubiera dejado por descuido. Me dijo que no podía hacer una auditoría completa sin acceso formal a las cuentas, pero que a veces, cuando los proveedores son formales, sí dejan huella. Me pidió que consiguiera nombres de lugares o empresas con las que pudiera estar trabajando. Así que me puse a revisar las ubicaciones de los posts que había encontrado y di con un centro de eventos llamado Le Lune Gallery, un lugar lujosísimo que, según su página web, ofrecía paquetes para bodas, lanzamientos de producto y cenas VIP. Con esa pista, mi amigo logró encontrar un recibo digital emitido a nombre de una razón social registrada a través de un tercero, pero que terminaba rastreándose a la cuenta personal de mi hermano. El concepto decía renta de espacio para evento privado.
Incluye sonido, luces, bar abierto, staff de seguridad y fotógrafo. El monto superaba los $7,000. 7,000 malditos dólares para una noche. Y ese era solo uno de los eventos. Me explicó que, por cómo estaba redactado, era evidente que no se trataba de ningún evento corporativo tradicional, sino de una fiesta. Lo confirmé cuando encontré una galería de fotos en la web del lugar y en una de ellas, reconocí el mismo logo de luces que había visto en los videos, Neon Executive Knicks, proyectado en letras enormes detrás del DJ. Otra vez, mi hermano. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas pensando cómo era posible que mis padres, mis tías, mis primos, todos, se hubieran tragado esa mierda sin cuestionarla. Me llamaron egoísta por no querer poner plata, pero nadie se tomó ni 5 minutos para revisar lo que realmente estaba haciendo. Todos le creyeron porque les convenía. Porque es más cómodo apoyar al que pinta todo bonito que escuchar al que advierte que todo es una farsa. Pero lo peor no era que él los estuviera estafando. Lo peor era que yo ya sabía la verdad, y que nadie me la iba a creer si no la mostraba de frente, con pruebas tan claras que no pudiera negarlas aunque quisieran. Así que decidí seguir, juntar más, recolectar hasta el último recibo, cada video, cada evidencia que pudiera conseguir. No iba a decir ni una palabra. No iba a mandar indirectas ni a pelear en los chats. Iba a dejar que se hundieran un poco más, y luego, justo cuando estuvieran más cómodos en su falsa burbuja, les iba a pinchar la ilusión con una aguja afilada y precisa. Ya no era solo por mí. Era por el puto principio. Actualización 2. Un mes después, la cosa ya se había salido por completo del molde. Mi hermano no solo seguía con sus fiestas disfrazadas de eventos empresariales, sino que ahora presumía en redes, aunque de forma indirecta, una supuesta expansión a otras ciudades. Publicaba fotos borrosas de maletas en aeropuertos, copas de vino en terrazas con vista al skyline de Atlanta o Nueva York, y frases como cerrando acuerdos importantes con nuevos socios. Todo con esa estética de emprendedor de Instagram, la misma mierda superficial con la que intenta parecer exitoso mientras se revuelca en una montaña de humo. Mis padres, por supuesto, seguían más que encantados. Mamá incluso me llamó una tarde para decirme, con ese tono dulce que siempre usa cuando quiere que me trague algo amargo, que estaba orgullosísima de cómo su hijo mayor había sacado adelante su empresa sin ayuda de nadie. Y que qué pena que yo no hubiera querido ser parte del éxito. Me lo dijo con una voz tan cínicamente pasiva que me dieron ganas de reventar el teléfono contra la pared. Pero solo respondí con un seco me alegra que estén contentos, y corté. Lo cierto es que yo ya no estaba tan tranquilo. Estaba obsesionado. Me metía cada noche en foros, en webs de registros comerciales, en bases de datos, buscando cualquier mención, cualquier rastro, cualquier papel donde apareciera el nombre de mi hermano o de su empresa fantasma. Y no fue tiempo perdido. Uno de los documentos que encontré, gracias a una filtración pública de contratos locales, mostraba un acuerdo entre una empresa de bebidas premium y un coordinador de eventos que figuraba con un nombre comercial distinto, pero con el mismo número de identificación fiscal que había aparecido en el recibo del salón de Coral Gables. Era él, solo que operando bajo un alias empresarial, Elevate Mix Productions. El contrato incluía un desglose de pagos por envíos recurrentes de alcohol para eventos mensuales, y lo más revelador era que entre los productos solicitados había botellas que, fácilmente, costaban más de $300 cada una. No eran pedidos para una fiesta familiar o una reunión empresarial cualquiera. Esto era suministro de licor para bacanales de lujo. Fui juntando toda esta mierda como un detective maniático. No porque tuviera un plan concreto, sino porque algo dentro de mí me pedía juntar cada pieza, dejarlo todo bien armado antes de dar el paso final. Y cuando sentí que tenía un paquete lo suficientemente fuerte, decidí contactar a alguien que me diera contexto, una amiga de la universidad que trabaja en el área de eventos y marketing corporativo. Le pasé algunas fotos de los flyers que encontré. Uno de ellos tenía la frase el after perfecto para los que no quieren preguntas y otro mostraba imágenes de sillones de cuero, luces de neón y mujeres con antifaces. Y le pregunté si aquello tenía alguna pinta de evento corporativo real. Se rió en mi cara.
Me dijo que eso era 100% un club social underground, que probablemente usaban un nombre empresarial solo para no levantar sospechas. Pero que ningún cliente corporativo serio pondría su nombre en una fiesta donde las únicas reglas eran sin teléfonos, sin etiquetas, sin juicio. No me sorprendió, pero necesitaba oírlo de alguien del medio. Porque si algo me había enseñado este proceso era que cuando te enfrentas a una mentira bien montada, necesitas evidencia y también validación externa. De lo contrario, siempre habrá alguien que diga que exageras, que lo malinterpretaste, que estás inventando. Así que esa misma noche me armé un dossier digital, capturas de pantalla, videos, recibos de pago, fotos de salones con marcas evidentes. Mensajes de texto entre él y un proveedor de luces en donde literalmente escribía: esta semana va privada, VIP, clientela pesada. Que no falte el whisky ni las luces tipo rave. También encontré una publicación de uno de sus amigos donde lo felicitaba por otra noche legendaria en tu templo, junto a una imagen de la entrada de un penthouse con luces púrpura y una alfombra negra. ¿Templo? ¿Esa era la manera de llamar a su nuevo centro de operaciones? Me hervía la sangre. Hasta ese punto no había dicho ni una palabra más a la familia. Me seguían llegando comentarios sueltos, indirectas por parte de mis tíos, incluso uno de mis primos me escribió para decir que ojalá no te arrepientas después por no haber invertido, bro, porque esto se va al cielo. Cada mensaje era como una piedra en el zapato, una provocación pasiva que me empujaba más a aguantar un poco más. Porque sí, quería reventarles la burbuja, pero quería hacerlo cuando no tuvieran cómo huir, cómo minimizarlo. Quería verles la cara cuando les mostrara lo que su hijo ejemplar hacía realmente con su inversión. Porque una cosa es que alguien cometa errores, pero otra es que se ríe en tu cara mientras se emborracha con tu plata. Y lo que más me jodía, más que todo lo demás, era que todos se habían dado el lujo de juzgarme. No solo me excluyeron, me ridiculizaron. Me pintaron como el insensible, el avaro, el que no sabe lo que es apostar por la familia. Y ahora que tenía pruebas de que todo era una fachada asquerosa, entendí que ya no se trataba de salvar mi nombre, sino de ponerlos frente a un espejo. No iba a advertirlos ni a buscar su aprobación. Ya no era el hermano menor que buscaba encajar. Ahora era el único que tenía los cojones de ver la verdad de frente. Y eso iba a doler. Pero cuando doliera, no iba a haber vuelta atrás. Actualización 3. Casi 2 meses después de aquella primera cena, me encontraba con más información de la que hubiese imaginado tener al comienzo. Ya no se trataba solo de videos vagos ni capturas sueltas que podían malinterpretarse. Lo que tenía entre manos era un rompecabezas completo que no dejaba lugar a dudas. Y sin embargo, todavía no lo había soltado. No era falta de valor, era estrategia. Sabía que si lo hacía en el momento equivocado, iban a hacerlo de siempre, minimizar, justificar, victimizar a mi hermano y decir que yo estaba sacando las cosas de contexto. Con mi familia, no bastaba con mostrarles una foto ni un recibo. Ellos necesitaban una verdad tan contundente que no pudieran ni parpadear sin sentir vergüenza. Así que decidí dar un paso más allá. Empecé a contactar discretamente a personas que habían asistido a estos eventos. No lo hice desde mi cuenta personal, sino creando un perfil anónimo en Reddit y en algunos foros exclusivos de fiestas privadas en Miami. Esos donde la gente presume su vida nocturna como si fueran influencers de la decadencia. Fingí estar interesado en asistir a una de esas experiencias ejecutivas y lancé algunas preguntas inocentes para ver si mordían el anzuelo. Y vaya que lo hicieron. Varios usuarios compartieron detalles que me helaron la sangre, hablaban de fiestas sin cámaras donde todo se pagaba en efectivo, con DJ exclusivo, transporte incluido, bebidas ilimitadas y... En palabras de uno de los asistentes, el tipo que organiza todo se llama Marcus, pero es obvio que ese no es su nombre real. Marcus. Así se hacía llamar mi hermano en uno de los perfiles empresariales que usaba para estos eventos. Me lo confirmó un contacto que me pasó una invitación digital para una fiesta privada, donde el remitente era un tal Marcus E. Y al pie del flyer había un número de WhatsApp idéntico al que usaba mi hermano para coordinar cosas con los proveedores de sonido.
Conseguí incluso videos de 2 asistentes que, sin darse cuenta, lo grabaron bailando y hablando en un rincón del salón, mientras al fondo se veían luces de neón con el logo de Elevate Mix. En uno de esos clips, se le escuchaba decir claramente, estos tipos pagan lo que sea por una noche donde nadie los juzgue, así que sírveles lo mejor y cállate la boca. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que no solo se trataba de fiestas, sino de un negocio montado sobre la complicidad, el silencio y la fachada de legalidad. Porque sí, quizás no era técnicamente ilegal, todavía no encontré nada que pudiera llevarlo a juicio, pero sí era completamente engañoso. Usaba dinero familiar para cubrir los gastos de operaciones que les vendía a los demás como empresariales, mientras que en realidad ofrecía experiencias privadas que bordeaban lo turbio. En paralelo, mientras seguía recopilando todo esto, la familia seguía feliz, sin sospechar absolutamente nada. Mis padres estaban tan metidos en la narrativa de que su hijo mayor era un empresario de éxito, que incluso organizaron una comida en su honor con los tíos y los primos más cercanos. Mamá cocinó como si fuese Navidad y colgó una pancarta casera que decía «Felicitaciones por tu primer año en los negocios». Yo estuve tentado de no ir, pero sabía que si no aparecía, seguirían pintándome como el amargado. Así que fui, tragué saliva y soporté 3 horas de halagos, anécdotas inventadas y discursos llenos de frases de autoayuda que mi hermano soltaba como si fuera un gurú del emprendimiento. En una parte de su monólogo, dijo que el verdadero éxito no se trata solo de números, sino de conectar con la gente correcta en el momento correcto. Mi tía lo aplaudió tan fuerte que pensé que le iba a estallar la palma. Yo solo lo miraba y pensaba en la cantidad de botellas de vodka de $400 que había comprado con su plata para conectar con ejecutivos casados en fiestas sin reglas. Fue en esa misma cena donde decidí que el momento ideal para reventar la burbuja estaba cerca. Habían anunciado que para el Día de Acción de Gracias se haría una reunión grande en la casa de los abuelos, y todos estaban invitados. Sería la primera vez en años que tanta gente de la familia se juntaría. Eso incluía primos que venían de otros estados, tíos con los que casi nunca hablaba y hasta el pastor de la iglesia donde mis padres aún fingían tener algún tipo de conexión moral. Era perfecto. No solo por la asistencia, sino porque el ambiente sería ideal para una celebración familiar, lo que le daría más impacto al contraste cuando decidiera dejar caer la verdad. Nadie se lo esperaría. Todos estarían distraídos con el pavó, el pastel de calabaza y las anécdotas, y entonces, ahí mismo, iba a lanzar la bomba. No para herir, sino para que nunca más volvieran a llamarme egoísta sin haber visto lo que yo vi. Para que se tragaran cada palabra que me escupieron con tanta superioridad moral. Pasé las siguientes semanas organizando todo. Escaneé todos los documentos, organicé los recibos por fecha, edité los videos para que se vieran con claridad las partes más comprometedoras. E incluso diseñé una pequeña presentación en PowerPoint que incluía citas textuales de su propio grupo de WhatsApp con los proveedores. Conseguí una imagen donde se ve su nombre junto al concepto servicio premium para cliente discreto, pago confirmado, cash only. No podía haber nada más explícito. Lo tenía todo. Y lo mejor es que todavía seguía en silencio. Seguían creyendo que yo estaba avergonzado por no haber invertido, que había desaparecido por rencor o por orgullo. Nadie tenía ni puta idea de que yo estaba sentado en una montaña de verdades, esperando el momento exacto para prenderle fuego. Y cuando lo hiciera, no habría lugar donde esconderse. Ni salones lujosos. Ni sonrisas falsas. Ni discursos de emprendimiento. Solo ellos, la verdad, y una pantalla proyectando toda la mierda que se negaron a ver por idiotas. Actualización 4. Llegó el Día de Acción de Gracias y con él, el escenario perfecto para lo que llevaba meses preparando. La casa de los abuelos, esa construcción antigua de madera remodelada en los 90, volvió a llenarse con el bullicio de primos, tías. Tíos políticos y viejos conocidos de la familia que siempre aparecían para estas fechas con alguna cazuela bajo el brazo y un chisme fresco en la lengua. El olor a pavo recién horneado, canela, puré de batata y maíz dulce se mezclaba con ese ambiente típico de cordialidad forzada, donde todos se saludan como si se adoraran. Pero cada quien está contando los segundos para alargarse o sacarle algo a alguien.
Yo llegué con mi laptop en la mochila, un pendrive en el bolsillo interno de la chaqueta y una calma que no tenía nada que ver con la tranquilidad, sino con la certeza fría de que nada volvería a ser igual después de esa noche. Mi hermano llegó como estrella de Hollywood, luciendo un saco blanco con camisa negra abierta hasta el tercer botón, su cadena dorada brillando como si fuera parte del puto decorado. Lo seguían dos de sus amigos disfrazados de empresarios, con gafas de sol colgando en el cuello y un aire de soberbia que contagiaba asco. Mamá lo abrazó como si estuviera viendo regresar a un hijo que había sobrevivido a la guerra, y mi tía Marta le dijo, sin una gota de ironía, que estaba bendecido por Dios y por los negocios. Cada halago era como un martillazo en mi paciencia. Pero no dije nada. No esa clase de noche. Pasaron las horas entre platos servidos, risas enlatadas y juegos de salón. Mis primos más jóvenes se la pasaban en el patio trasero tomándose selfies con vino que probablemente no sabían pronunciar, mientras los adultos hablaban de inflación, política y el supuesto éxito de la nueva empresa familiar, liderada, claro, por el hijo mayor que lo logró. Nadie preguntó por mí. Nadie se acercó a pedirme disculpas por los meses de desprecio. Seguían asumiendo que yo estaba ahí solo porque no quería seguir siendo el amargado aislado. Incluso escuché a mi tío Ernesto decir en voz baja que al menos tuvo la decencia de aparecerse, como si yo fuese el problema en todo este puto show. Fue alrededor de las 7 de la noche cuando mamá pidió que nos reuniéramos todos en la sala para dar unas palabras y cerrar el día como familia unida. Aproveché la oportunidad y me ofrecí a decir unas palabras yo también. Dije que quería compartir algo importante que había estado guardando por respeto, pero que creía que ya no podía callarme más. Los miré uno por uno, con el estómago apretado por la tensión contenida, y cuando noté que todos estaban en silencio y mirándome con esa mezcla de escepticismo y desprecio que ya me conocía de memoria. Saqué la USB de mi chaqueta, la conecté al televisor y proyecté el primer slide de la presentación. Mi hermano, que en ese momento estaba sirviéndose un trago, se detuvo en seco. Supo, al primer segundo, que esto no era una broma. Comencé tranquilo, sin levantar la voz. Mostré los recibos. Uno por uno. Alquiló salones por más de $7,000, contrató DJS, compró alcohol de lujo, y todo lo financió con los aportes que mi madre, mis tíos y los abuelos habían puesto en su empresa de eventos corporativos. Después mostré los flyers de fiestas con lemas como sin cámaras, sin filtros, sin juicios, firmados por Marcus E., el nombre con el que operaba en las redes ocultas. Añadí los mensajes que había enviado a sus proveedores, donde pedía luces tipo rave y seguridad privada para que no se filtraran videos. Finalmente, mostré los videos. 2 clips, no más, pero suficientes para que todos vieran a mi hermano bailando, borracho, rodeado de gente con trajes de diseñador. Diciendo en voz alta que estos idiotas no se imaginan que todo lo pago con la plata de mi familia, por eso me los tengo comiendo de la mano. Se hizo un silencio que pesaba toneladas. Nadie se atrevía a moverse. Mi madre palideció. Mi tía Marta dejó caer la servilleta que tenía en el regazo. El abuelo, que había estado medio dormido hasta ese momento, se incorporó con una lentitud que dolía. Mi hermano intentó intervenir, pero lo callé sin gritar, solo con una frase seca y directa: tú ya hablaste suficiente. Ahora te toca escuchar. Y con eso, pasé al último slide, que incluía un resumen de las cuentas que aún no cuadraban y un mensaje que escribí con toda la intención de dejarles una cicatriz en la memoria. Este es el negocio por el cual me llamaron egoísta. Este es el hombre al que decidieron creerle en lugar de escucharme. Aquí está el precio de su fe ciega, fiestas, mentiras y un montón de idiotas que no quisieron ver la verdad porque les convenía seguir dormidos. Cerré la presentación, guardé mi pendrive y me quedé en silencio. El primer sonido fue el del vaso de mi hermano cayendo al piso. Luego vino la lluvia de reacciones. Mis primos se levantaron incómodos, mis tías se pusieron a murmurar como si rezaran. Mi madre intentó justificarlo diciendo que seguro era un malentendido y que eso no podía ser todo como parecía. Pero ya nadie podía sostener esa farsa. El tío Ernesto, que tanto me criticó, fue el primero en pararse y decir que necesitaba aire. Y los demás lo siguieron.
Uno a uno. El salón se fue vaciando, no de cuerpos, sino de certezas. Porque lo que se había roto no era solo una narrativa, era la máscara completa de una familia que prefería la fantasía a enfrentar la vergüenza. Yo no dije más. Me serví un trago del mismo vino con el que antes habían brindado por el éxito de mi hermano y me senté a ver cómo cada uno se deshacía en incomodidad. No hubo gritos. No hubo peleas. Solo el vacío inevitable que llega cuando la verdad entra por la puerta sin pedir permiso. Nadie volvió a llamarme egoísta. Nadie volvió a pedirme que pusiera plata en nada. Porque entendieron, por fin, que el verdadero error no fue que yo no confiara, sino que ellos confiaron demasiado. Actualización final. 2 meses después de aquella noche, la familia no volvió a ser la misma. Las secuelas no fueron escandalosas ni ruidosas, no hubo grandes explosiones ni confrontaciones abiertas, pero el daño fue profundo y, sobre todo, irreversible. La comunicación entre nosotros se volvió tensa, quebradiza, como si estuviéramos todos caminando sobre una capa delgada de hielo que a nadie le interesa volver a reforzar. Mamá apenas me escribía, y cuando lo hacía era con mensajes neutros, casi burocráticos, como si hablara con un vecino y no con su propio hijo. Mis tíos desaparecieron por completo del radar, ni siquiera enviaron la felicitación navideña que cada año solían mandar en grupo por WhatsApp con alguna foto vieja de los abuelos. Y mi hermano simplemente se esfumó. Su perfil de Instagram cambió de público a privado, y el logo de Elevate Nights desapareció de todas partes. Ya no había publicaciones con frases motivacionales ni fotos en aeropuertos ni brindis con gente en traje. Se supo por uno de mis primos que tuvo que cancelar varios eventos porque comenzaron a circular rumores entre sus propios clientes, los cuales, al parecer, también se sintieron traicionados al descubrir que el supuesto empresario era solo un tipo que exprimía la cartera de su propia familia mientras fingía estar construyendo un imperio. Un par de esos clientes al parecer tenían algo que perder si sus nombres salían vinculados a fiestas que ahora olían más a lavado de cara que a celebraciones legítimas. Así que mi hermano no solo perdió la confianza de la familia, sino también su pequeño círculo de contactos. Lo último que supe de él fue que se había mudado temporalmente a Orlando, a casa de una amiga con la que supuestamente estaba comenzando de nuevo. Traducido, lo mandaron al carajo y se fue a esconder. En cuanto a mí, lo que sentí después no fue satisfacción. Fue algo más crudo, más sucio, más humano, una mezcla de alivio, tristeza y furia contenida que todavía no se me quita del todo. Porque aunque fue él quien armó la farsa, aunque fue él quien los engañó, ellos eligieron creerlo. Eligieron ciegamente ponerse del lado de quien siempre los había usado como cajero automático emocional y financiero, y desechar al único que, por una vez, tuvo el valor de decir no. Porque eso es lo que más me dolió. No que me gritaran, no que me aislaran, sino que en el fondo todos sabían que yo tenía razón, pero era más fácil pintarme de villano que mirar de frente la incomodidad de su propio favoritismo. No los perdoné. Y no pienso hacerlo. No porque no sea capaz, sino porque ellos no se han disculpado de verdad. Mamá no me ha dicho ni una sola vez que se equivocó. Papá se limitó a un seco ya pasó cuando me lo crucé por casualidad en un supermercado, como si yo hubiera reaccionado de forma exagerada y no como si les hubiese salvado de seguir financiando a un estafador. Nadie pidió perdón por llamarme egoísta, por ridiculizarme frente a toda la familia, por hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. Lo único que hicieron fue callarse, mirar al suelo y hacer como si nunca hubiera pasado. Pero yo no me olvido. Porque no se trata de rencor, se trata de memoria. A partir de esa noche, tomé distancia definitiva. Me mudé a otro condado, cambié de número, me salí de todos los grupos de la familia y borré de mis redes a los que nunca se dignaron a darme ni siquiera una explicación. Algunos lo vieron como una exageración, otros como una traición. Me da lo mismo. La verdad es que nunca había dormido tan tranquilo. Ya no tengo que justificarme. Ya no tengo que sonreír para agradar. Ya no tengo que cargar con la culpa de no encajar en un sistema familiar podrido por el favoritismo, el chantaje emocional y la negación crónica. No sé qué pasará en los próximos años.
Quizá algún día haya una conversación, un reencuentro incómodo, un intento de reparar lo que ellos destruyeron. Pero si llega ese momento, les voy a dejar claro algo desde el primer segundo: yo no vuelvo a ser parte de nada que se construya sobre la mentira, la presión emocional o la necesidad de quedar bien frente al resto. Prefiero comer solo en un puto McDonald's que sentarme otra vez en una mesa donde todos aplaudan mientras les roban en la cara. Y si eso me convierte en el pariente frío, calculador o rencoroso, entonces que lo sea. Porque al final del día, al menos yo no me callé. Al menos yo no le seguí el juego. Y al menos yo, cuando lo vi todo podrido, no tuve miedo de prenderle fuego.